Hola, bienvenidos a nuestra clase número 2 del curso Medición y Métodos. El día de hoy trataremos el punto de productividad. En la clase anterior estuvimos trabajando con el cálculo de incentivos por pieza, utilizando el método de punto de equilibrio. Pero en algunas ocasiones es muy difícil encontrar un punto de equilibrio, ya que se tienen muchos productos con muchos precios de venta. Eso hace casi imposible el cálculo de punto de equilibrio y por tanto el caso anterior no es tan aplicable en esos casos. Por lo tanto, se utilizan algunos indicadores para ello. Algunos los conocen como KPIs. En este caso, pues utilizaremos tres de los principales indicadores para el pago de incentivos, como son productividad, eficiencia y eficacia. Por lo tanto, el día de hoy entraremos a trabajar el caso de productividad. ¿Qué es productividad? La productividad, como dice aquí, es la relación entre la producción de bienes o servicios y los recursos utilizados para obtener dichos productos o servicios. ¿Por qué es tan importante la productividad? Siempre nos dicen, bueno, hay que aumentar la productividad, seamos más productivos. El problema es que generalmente no nos dicen cómo calcular la productividad y es muy difícil mejorar lo que no podemos medir. Por lo tanto, hoy vamos a aprender a medirlo. Cuando hablamos en matemática de una relación, la relación se traduce como una división, es una razón. Es decir, que la productividad va a ser la división entre la producción o la relación entre la producción partido los insumos. Es aquí donde entonces podemos empezar ya a calcular o a medir la producción. ¿Cómo podemos aumentar la productividad entonces? Si nosotros en una división aumentamos el numerador y dejamos los insumos iguales, eso quiere decir entonces que vamos a tener un aumento de este número, un aumento de productividad en este caso. O bien, si nosotros mantenemos la producción estable, pero disminuimos los recursos, en este caso también estaremos aumentando la productividad. Aquí es cuando decimos, bueno, mejoremos la utilización de nuestros recursos. En la anterior era aumentemos la cantidad de productos que estamos produciendo o servicios que estamos prestando, pero no gastemos más en los costos. En este caso, en este último, vamos a mantener nuestra producción, pero vamos a utilizar de mejor manera nuestros insumos. Es aquí entonces donde empezamos a ver que la productividad puede ser aumentada con cualquiera de esas dos maneras. Lo ideal sería aumentar la producción y aumentar los insumos. Ahora bien, ¿qué nos hace o qué nos impide no ser productivos? ¿Qué hace que no podamos ser productivos? En algunos casos podemos ver que la mala dirección hace que nosotros no podamos ser productivos, las malas decisiones de la administración. Por ejemplo, en costura podemos ver que el ingreso de un producto nuevo dentro de las líneas de costura lleva cierto tiempo de acople, cierto tiempo en el cual las personas se van a acostumbrar a la nueva tela, al nuevo tipo de costura, a la nueva dirección que va a llegar el nuevo estilo comparado al anterior. Eso lleva una curva de aprendizaje. Mientras esa curva de aprendizaje se da, también debe enseñárseles a los operarios ese trabajo. Por lo tanto, el ingreso de un estilo puede tardar 1 o hasta 2 semanas si el estilo es muy complicado. Una línea de producción de pantalones básicos, de jeans, más o menos con 30 operarios, producirá más o menos 1000 piezas al día. Si nosotros hacemos corridas de producción muy cortas, digamos 2000 piezas, prácticamente a la hora de ingresar el estilo, lo ingresaremos en 1 semana y luego tendremos 2 o 3 días para concluir el proceso de producción y entonces tendremos que volver a cambiar otra vez de estilo. Esas decisiones de poder
tener más clientes con corridas más pequeños puede hacer que las empresas quiebren. Eso sucedió hace un tiempo con una de las empresas, una de las maquilas más grandes de Guatemala. El clima organizacional. Si las personas no están contentas con su área de trabajo, en el ambiente donde están, pues por lo tanto no van a poder producir o van a poder trabajar a gusto. Por lo tanto, su nivel de productividad va a disminuir. Cuando hay excesiva reglamentación, a veces tenemos muchas reglas, muchas normas, o las tolerancias en algunas situaciones son muy estrechas, y eso hace que las personas se pongan muy tensas y por lo tanto puedan cometer errores, o bien tratar de trabajar mucho más lento para no cometer esos errores. La falta de medición, ya decíamos, como dice el padre de la administración moderna, Frederick Taylor, no podemos mejorar lo que no podemos medir. Si no medimos, no vamos a poder mejorar algo. De hecho, hay un estudio que dice que con el simple hecho de medir algo, hace que se mejore. Los recursos físicos, cuando mal utilizamos nuestros recursos físicos, tecnológicos o métodos de trabajo, eso también puede hacernos que desperdiciemos tiempo o que desperdiciemos recursos. Por ejemplo, el recurso tecnológico, las máquinas, las computadoras. ¿Quién es el que tiene en la empresa la mejor máquina? Generalmente el gerente general o el área gerencial. ¿Y qué hacen los gerentes con las máquinas normalmente? ¿A qué se dedican o qué tipo de trabajo hacen? Generalmente lo que hacen es ver informes. Ellos no fabrican los informes. Piden a otras personas que hagan los informes y esos informes luego los revisan ellos. Yo no digo que no tengan un buen equipo los gerentes. De hecho, necesitan un buen equipo porque no solo tienen el estrés de la presión de toda la carga de la empresa, sino que encima de todo, cuando vean un recurso o cuando tengan que leer sus correos, no se les trabe la máquina, pues el estrés va a ser demasiado grande. Pero ¿quién es el que realmente utiliza los recursos? ¿Quién es el que tiene la peor máquina en la empresa? Generalmente los digitadores, los de bodega. Imagínense este caso. Ustedes en una bodega necesitan enviar un producto, pero antes de enviarlo tienen que ingresarlo a la bodega. Hay un producto que viene en camino, que es urgente para entregar, y están presionando a la bodega. Mira, introducirlo. Tenemos que facturarlo. Y el bodeguero pobre, cada vez que quiere ingresar a su máquina, esta se traba el sistema, se resetea. Entonces, ¿qué estamos perdiendo ahí? Mucho tiempo. Y pueden ser incluso hasta clientes. Entonces debemos tener cuidado con quién necesita realmente una buena máquina y de proveerle esa buena máquina. Y el ambiente de trabajo. Y al ambiente nos referimos no solo al clima, sino que al ambiente físico. Un ambiente con mala iluminación, con excesivo ruido, con contaminantes en el ambiente como polvo o gases. Eso puede provocar también que la persona no produzca a gusto y que no trabaje adecuadamente. Al final pues tenemos aspectos externos, como vemos en la gráfica del lado derecho, aspectos externos que nos afectan la productividad, la infraestructura, el hecho de que no hayan buenas carreteras, el no tener disponibilidad de capital para invertir en nuevos equipos, en nuevas tecnologías. Las políticas tributarias a veces pueden ser también un obstáculo, por ejemplo en las zonas francas, cuando hay excesivo control. No digo que no debe haber control, pero sí a veces es demasiado, que puede atrasar los pedidos o incluso el ingreso de materiales. El que no haya personal competente en el área donde estamos trabajando, que no haya materia prima disponible, tengamos que estarlas importando, y eso quiere decir que tengamos que tener bodegas específicamente materia prima para tener reservado para 1 o 2 meses, porque el contenedor tarda 2 meses en puerto o en tránsito para que llegue.
Eso quiere decir entonces que vamos a tener que invertir en espacio y en tiempo para poder guardar ese material. También hay aspectos internos, edificios mal construidos o oficinas que no tienen un flujo adecuado o plantas de producción que no tienen flujos adecuados o mal mantenimiento, materiales que no son adecuados o cuando hay, por ejemplo, en la mala dirección puede haber algunas situaciones donde él diga vamos a cambiar de proveedor porque este nos da mejor precio, pero no vemos la calidad, por ejemplo, eso puede ser un gran problema. Si no hay energía eléctrica o es inestable, la maquinaria y equipos, ya hablamos un poco de ellos, el recurso humano que no sea capacitado, etcétera, etcétera. Entonces todo eso debe ser un conjunto que se debe realizar y analizar para poder verificar que seamos productivos. Cuando hablamos de productividad en el área de producción, valga la redundancia, de productos, es mucho más fácil reverlo. Decimos tantas piezas por hora. Estamos relacionando la cantidad de producto que estamos sacando respecto a un tiempo. Pero cuando hablamos de servicios a veces es un poco más difícil verlo. Tal vez en atención al cliente es más fácil porque tendremos cantidad de clientes atendidos por hora o por minuto o por día. Pero en otro tipo de servicios pues es a veces más complicado porque generalmente la mano de obra debe ser mayor a los materiales que estamos utilizando. Por lo tanto, es más difícil a veces controlarlo. El servicio también es individualizado, es decir, que cada servicio es diferente al otro porque depende mucho de lo que el cliente quiera. Eso nos da que hay una alta heterogeneidad entre los servicios, es decir, ningún servicio es igual a otro. Entonces, por eso es que es más difícil a veces medirlo o encontrar medidores para este tipo de situaciones o indicadores para este tipo de situaciones. Entonces tenemos algunos ejemplos de algunos indicadores de productividad en algunos servicios. Por ejemplo, en transporte de pasajeros tenemos pasajeros por kilómetro o número de asientos por kilómetro disponibles. Luego tenemos también en transporte de carga toneladas de producto transportado por kilómetro. En los hoteles, coeficientes de ocupación de camas por unidad de tiempo. Y en servicio de cable, por ejemplo, porcentaje de penetración. En algunos supermercados se utiliza la utilidad bruta o la retracción de inventarios como un indicador de productividad. Ahora bien, entremos de lleno entonces a cómo medir la productividad. Como decíamos, la productividad es la relación entre lo que producimos y los insumos que utilizamos para ello. Es decir, en otros casos dirían, es producir más con menos. O es cuánto logramos de lo que nos piden y cuántos recursos utilizamos para ello. Es decir, nosotros podemos tener, si hablamos de insumos, ¿qué insumos tenemos? Materia prima, mano de obra, maquinaria. Entonces, si tenemos el total de nuestros insumos y dividimos nuestra producción o lo que producimos respecto a todos los insumos que utilizamos, obtendremos entonces una productividad total. Pero si nosotros utilizamos una parte de nuestros insumos para medir la productividad, supongamos mano de obra, entonces tenemos nuestra producción partido un solo insumo, entonces tendremos una productividad parcial. Un ejemplo de ello es la productividad de piezas por hora. Vayamos a un ejemplo para entender mejor esto. Tenemos este caso, Banana Republic es una marca que fabrica jeans de muy buena calidad, por lo tanto la marca es reconocida a nivel mundial. Sin embargo, en el lote 10.023 de 2.900 unidades se encontraron 410 unidades que fueron calificadas como segunda calidad. Por lo tanto, se determina que debe venderse bajo otra marca y con un precio inferior, es decir, 60% menos del precio normal. En la producción del lote trabajaron 105 personas
durante 40 horas. Los jeans de buena calidad se venden a $120 cada uno y el costo de mano de obra por operario es de unos 60 por hora. El costo de materiales y empaque de cada pieza es de 56.80. Determine entonces la productividad total del lote y determine la productividad parcial por hora hombre. Lo primero que vamos a hacer entonces es obtener los datos que más nos interesan. Es decir, si leemos nuevamente, vamos a determinar que el lote es de 2.900 unidades, pero no todas son iguales. 410 son de segunda. El precio de venta de las piezas de primera va a ser de $120 y el precio de venta de las segundas va a ser de las de segunda va a ser de 60% menor. La mano de obra, que es el otro recurso que tenemos, es uno de los recursos que tenemos, son 105 personas que trabajan 40 horas cada una y cada uno gasta o se gasta en ellos unos 60 por hora. El costo de materia prima es de $56.80 por pieza. Con estos datos entonces empecemos con determinar la productividad total del lote. Ya sabemos entonces que nuestra productividad es lo que nosotros producimos partido de los recursos. ¿Qué producimos en este caso? Pantalones. ¿Y cuáles son nuestros recursos? Mano de obra y materiales. El problema aquí es que no todos los pantalones son iguales. Nuestro lote es de 2.900 piezas. 2.490 van a ser piezas de primera con un precio de venta de $120. Y 410 van a ser de segunda con un precio de venta de un 40% menos. Bueno, perdón, un 60% menos. Es decir, que lo que nos queda es el 40% de los datos. Bueno, entonces tenemos que la productividad entonces será lo que producimos, que en realidad producimos pantalones de primera y pantalones de segunda, pero para sumar ambos pantalones debemos tener una misma dimensional. ¿Qué es una dimensional? Es aquello que le da sentido al número. Si nos dicen solamente 40, ¿40 qué? Si nos dicen 40 pantalones, 40 horas, 40 personas, entonces ya tiene sentido ese número 40. Por lo tanto, entonces sabemos que la dimensional que vamos a utilizar en este caso no son pantalones, porque son pantalones de primera más pantalones de segunda, no se pueden sumar porque son diferentes. ¿Qué es igual para los dos? Es la cantidad que voy a recibir de dinero por cada una de esas piezas. Es decir, la dimensional, que es la misma, sería dólares. Entonces voy a recibir 2.490 por 120, eso me va a dar, elimino piezas y me va a dar dólares, y 410 piezas por $48 por pieza, entonces me va a dar dólares. Ahí sí ya las voy a poder sumar. ¿Y cuáles van a ser mis recursos? Entonces tengo mano de obra. En mano de obra sé que son 105 personas por 40 horas por persona. Y de la misma manera lo multiplico por $1.60 por hora para que me quede la misma dimensional que en el caso de materia prima, que van a ser también dólares. Entonces la materia prima son 56.80 dólares por pieza por 2.900, que al final yo por todo el lote tengo que por cada pieza gastar 56.80. Eso sí es igual. Eso entonces me dará que tengo $298.800 más $19.680 dividido lo que me da de mano de obra, que son $6.720, más la materia prima, $164.720. Por lo tanto, al hacer esta suma y estas divisiones, obtenemos que la productividad es de 1.85. ¿1.85 qué? Si vemos aquí, la dimensional de arriba serán dólares y la dimensional de abajo serán dólares. Por lo tanto, al cancelarlas, nos queda adimensional.
Eso nos da la posibilidad entonces de, al multiplicarlo por 100, tener un porcentaje. Entonces tenemos que nuestro resultado serían 185%. ¿Qué significa esto? Que si no tiene dimensional, entonces, ¿qué podemos explicar de este número? Al final lo más importante es cómo explicar, qué nos dice ese dato. Entonces podemos ver entonces que si aplicamos el 1.85, sabemos que por cada dólar que la empresa invierta en sus insumos, le representa 1.85 dólares de retorno. Es decir, que cada dólar tiene un retorno del 185%. Eso es con el A. ¿Qué hubiera pasado si todas las piezas hubieran sido de primera? ¿Cómo hubiera cambiado entonces nuestro dato? Igualmente sabemos entonces que es la producción de pantalones partido mano de obra más materia prima. En este caso, si todas hubieran sido de primera, el precio de venta iba a ser de 120 dólares. Entonces tenemos que 2.900 piezas por 120 dólares por pieza, partido lo que ya teníamos antes, que son mano de obra y materiales. Ahora entonces nuestra productividad va a ser de 2.02%. Antes tuvimos el 1.86, ahora el 2.2. Estamos hablando de casi 18 puntos porcentuales. Si eso lo multiplicamos por plata, es un montón. Ahora bien, vamos entonces a determinar la productividad parcial por hora hombre. ¿Qué es lo que nos están pidiendo entonces? Que relacionemos nuestra producción, nuestro producido, respecto el recurso mano de obra. Pantalones partido mano de obra. Es decir, que nuestro lote de 2.900 piezas, que van a ser de primera y segunda, entonces vamos a dividir todas estas piezas de primera más las piezas de segunda, dividido solo el costo o solo lo que invertimos en horas hombre. En este caso no lo estamos multiplicando por 1.60, sino que nos están pidiendo que lo relacionemos respecto a las horas. Es decir, 298.800 dólares más 19.680 dólares, esto nos va a dar dólares, partido esto por esto, 105 por 40, que son 4.200 horas invertidas en este producto, en este lote, nos da como resultado 75.83 dólares por hora hombre. Es decir, que por cada hora que invierte la empresa, un trabajador dentro de la empresa, le representa a la empresa 75 dólares de retorno. Es decir, si nosotros perdiéramos 2 horas de trabajo, qué sé yo, algún corte de energía eléctrica, algún problema de seguridad o algún accidente y que la planta tenga que parar por 2 horas, el costo sería de 105 horas, que es lo que trabajaba esta línea, por 2 horas, por 75.83 dólares por hora hombre, nos da un total de 159.000 dólares. Solo por esta línea y solo por las 2 horas. De aquí sale el refrán, o se explica el refrán de los americanos que dice time is money, porque realmente no es lo que pierdo exactamente, sino lo que dejo de percibir. Ese es el costo real de lo que yo estoy perdiendo a la hora de no poder producir. Bien, terminado este ejercicio, entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Una empresa de reclutamiento se procesan 600 expedientes a la semana con 3 empleados, trabajando 8 horas al día, los 5 días a la semana. Nos pide entonces A, cuál es su productividad actual, y B, si la empresa determinó que les dará
a los trabajadores un incentivo si su productividad es mayor de igual a 6 expedientes por hora hombre trabajadas, ¿cuántas ponzoñas debe producir? Entonces, ¿cuáles son nuestros datos? Tenemos primero que actualmente produce 600 expedientes a la semana. 3 trabajadores son los que hacen esa cantidad de piezas. La jornada de trabajo es de 8 horas los 5 días de la semana, o sea que no es una jornada normal de diurna. Y el incentivo, si la productividad es mayor o igual a 6 expedientes por hora hombre trabajadas, sí tendrá opción para ello. Entonces, A, tenemos que la productividad actual será lo producido partido los recursos que producimos entonces expedientes. ¿Cuál es nuestro recurso? Mano de obra. Entonces tenemos que son 600 expedientes partido 3 trabajadores que laboran 8 horas al día por 5 días a la semana. Eso nos da 120 horas hombre trabajadas. Entonces tenemos 600 expedientes dividido 120 horas hombre trabajadas. Por lo tanto, la productividad actual es de 5 expedientes por hora hombre trabajadas. Ahora bien, ya que tenemos la producción actual, ahora determinemos cuánto deberíamos producir para obtener incentivo. Entonces, si sabemos que la productividad actual son 6 expedientes por hora hombre trabajadas, con la cual obtenemos un incentivo, ¿cuánto es nuestra producción? Sería X, lo que debemos producir, partido el recurso. Entonces, despejando X, sabemos que lo que está dividiendo pasa multiplicando. Por lo tanto, entonces tenemos que 6 expedientes por hora hombre trabajada por 3 trabajadores por 8 horas al día por 5 días a la semana es igual a X. Por lo tanto, entonces, la cantidad de expedientes que deben procesar a la semana es de 720 expedientes para poder obtener su incentivo. Prácticamente su meta se convertiría en esos 720 expedientes. Con estos dos ejercicios, entonces terminamos nuestra clase del día de hoy. Recuerden que vamos a tener una tarea para esta unidad. La tarea entonces será poner un poco en práctica lo que hemos visto el día de hoy. Y para ello, pues vamos a solicitar que ustedes hagan un estudio de campo en el área donde están. Dentro de su empresa hagan un análisis para determinar qué factores están afectando la productividad, tanto factores externos como factores internos, qué es aquello que no nos está dejando ser productivos. Y segundo, luego de hacer un análisis interno y externo, vamos a dedicarnos a ver los desperdicios de materiales. ¿Qué es aquellos productos o insumos que no estamos utilizando adecuadamente? Por ejemplo, ¿cuál es el insumo que más desaprovechamos o que peor usamos dentro de las empresas? El papel. Entonces, si detectamos ese desperdicio papel, vamos a hacer un plan para eliminar esos desperdicios. ¿Cómo puedo hacer para que ya no haya tanto desperdicio de papel? Bueno, reciclar. Bueno, ¿quién se va a encargar de reciclar? ¿Cada cuánto se va a reciclar? ¿Qué condiciones va a haber para que se recicle? Eso es un plan. El qué, cómo, cuándo, dónde y con quién. Bien, entonces muchísimas gracias. Espero que esta clase les sea en su trabajo y por lo tanto nos vemos entonces en nuestra próxima clase. Hasta pronto.